Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy vamos a aprender sobre una palabra un poquito técnica, pero en realidad que es bastante fácil. Vamos a aprender sobre cómo las personas aprendieron a no morirse tan fácil. La epidemiología. Sí, sé que puede sonar una historia muy compleja y estresante, pero en realidad es una historia llena de errores, de descubrimientos y hasta de héroes con mapas. Y lo mejor de todo esto es que todo esto cambió cuando las personas empezaron a creer que las enfermedades no eran castigos divinos por culpa de los dioses. Así que acompáñanos para recorrer esta historia desde los tiempos de Hipócrates hasta los tiempos de Lita. Entonces, quédense para ver cómo es que la historia de la epidemiología tuvo su evolución a lo largo de todo este tiempo con personas que se rompieron la cabeza para poder descubrir todo lo que existe hasta ahora. No se aburran. Acompáñanos. En las civilizaciones antiguas, la única explicación que le daban a las enfermedades era que Dios o alguien estaba molesto con nosotros. Ajá, o sea, tipo una persona tosía y le hizo enojar a Zeus. Cosa que, hoy en día no tiene ninguna base científica, hasta que apareció Hipócrates en el siglo V a.C., el cual empezó a refutar que las enfermedades eran por factores ambientales, entre otras más. Y cachan que eso lo cambió todo, porque tipo ellos no tenían ni siquiera un microscopio ni sabían que eran las bacterias. Pero un día dijeron, bueno, creo que la salud depende de también los factores naturales. Es que es interesante. Y básicamente ahí nació la semilla de lo que después sería conocida como la epidemiología, donde ya se esperaba comparar y pensar de que esto no fue causado así naturalmente. Ahora vamos a pasar varios siglos hasta llegar a la edad Media, en donde literalmente las personas por una simple gripe ya se echaban a morir, diciendo que se olvidan enojado y no sé qué yo vivo. Oye, ¿cachas que sí es muy literal? Porque literal, cuando llegó lo que es la peste negra, entre eso de 1347 y 1351, se murieron millones de europeos. Y encima de eso es como que la gente no sabía por qué o qué causaba la enfermedad en sí. La gente seguía creyendo que Dios se enojó con nosotros o que era algún aire podrido por ahí. Pero ni saben, en ese mismo entonces hubo una grandiosa idea que hoy la seguimos usando mucho, que es la cuarentena, que las personas de estas ciudades, puertos, hacían pasar encierro 40 días a las personas que llegaban de otros lugares, para de esta forma descartar enfermedades y no adquirir más problemas de los que ya había. Claro, y así sin saberlo ya estaban afectando ya las primeras medidas epidemiológicas, como es ya la prevención y también el control y cuidado. Se podría decir que era una epidemiología medieval, que obviamente sin microscopios, sin ciencia, pero Unos años después, en el siglo XVII, específicamente en Londres, existió un hombre que, con una paciencia infinita, reunió todos los datos de muertes y nacimientos de las personas de la época. ¿Y tú sabes cómo se llama esa persona? Pues yo te lo voy a decir. Él fue John Crown, que literalmente fue la primera computadora humana de data science de esa época, que ayudó demasiado en este campo. Y literal sí fue la primera computadora humana, por así decirlo, porque el tipo vio que las muertes no eran al azar. Entonces empezó a investigar y vio que había cierto patrón, tipo las estaciones, el pueblo en el que vivían o incluso las ciudades. Entonces él vio que era algo importante y lo plasmó en una tabla. Ajá, literalmente el padre de la bioestadística. Él publicó un libro llamado el Natural and Political Observations en 1662, en el cual se enumeraba las enfermedades y decía cómo se podía contrarrestar un poco. Sí, básicamente fue él el quien dijo, contemos. Y así llegamos al siglo XIX, al mapa que lo cambió todo. Y en esta historia tenemos un héroe, el cual se llama Jon Snow. El de Game of Thrones. No, hija, actualízate. ¿Pero quién entonces? Jon Snow. Ah, ya, él era un médico y literal en un brote de cólera en Londres en 1854, él hizo
hecho algo revolucionario para la época. Vio los casos y los plasmó en un mapa. Algo tan importante y tan que la gente no se podía dar cuenta, y él fue el único que lo hizo, y es que descubrió que la gente que vivía cerca de una bomba de agua en Broad Street se enfermaba mucho. Entonces lo que él hizo es cerrar esa llave y literal los casos bajaron. Y esto tiene que ver mucho que para ese entonces no había bacterias, o sea, no sabían de la existencia de bacterias. Se basaban solo en síntomas de muerte. Y lógica, o sea, por simple lógica, el man dijo, va a cerrar la llave así. ¿Y ¡Basta! se acabó? Se acabó, baila. Entonces este mapa fue lo que ya se comprobó de que la ciencia puede salvar vidas. Y así es como ya nació oficialmente lo que hoy conocemos como la epidemiología moderna. Ya en el siglo XX, ya la epidemiología ya empezó a ser una ciencia ya estudiada, y empezaron a estudiar bacterias, virus, y con esto llegó a una cosa a la que todos le tenemos miedo, las vacunas. Y bueno, también están los descubrimientos poblacionales, como el descubrimiento de Framingham, que fue en 1948, en el cual se descubrió que literalmente hay factores externos, lo cual te puede subir y que tengas un infarto. Y esto se relaciona mucho con el estilo de vida de las personas, como el fumar, el no hacer un buen ejercicio, el tener colesterol, triglicéridos altos, que tuvo que ver mucho con estos avances tecnológicos. Entonces fue el momento en que la ciencia dijo ya, es momento ya de avanzar y ya no solo apagar los incendios, y así empezar ya a prevenir las enfermedades. Literalmente fue como que ya no te decían, oye, es que hay un brote de esto, digamos, sino que empezaron a decir, ¿y por qué pasó? ¿Cómo se trata y cómo hacemos para evitar que ocurra esto otra vez? Y bueno, Pues así. chicos, casi estamos ya en la recta final, y con esto quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué creen del hecho de que hoy en día la epidemiología es una ciencia de datos? O sea, esto ya lo comprobamos, porque literal en el COVID fueron curvas, mapas, apps, y o sea, la información del COVID se apreció en cuestión de horas. Como tal, hoy en día se usa inteligencia artificial, mapas satelitales, bases de datos mundiales, en las que se encuentra información de muchas enfermedades posibles, surgimientos de enfermedades que puede haber. Claro, ahora existen herramientas como el del Google Trends que nos permiten detectar los brotes que aparecen gracias a que las personas hacen búsquedas, y eso nos da la información para nosotros poder detectarlo bien. Ustedes se imaginan lo que diría Hipócrates hoy en día, que literalmente se puede descubrir enfermedades basándose solo en COVID. Es una locura. Bueno, chicos, y eso sería todo por el capítulo